Bienvenidos una vez más a su programa Caldas, Herencia e Historia. Hoy en el quinto capítulo hablaremos de la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes. Fue construida entre 1876 a 1930. ¿Sí? ¿Por qué tanto? Se demoraron 24, 54 años en construirla. Porque es una construcción supremamente costosa. Todo lo que... Y pues, todo el frontis de la iglesia con la nave central es hecha en ladrillo cocido como el de la Casa de la Cultura. Era muy costoso. Y toda esta parte de aquí es tapia, por eso la profundidad del cuento. Entonces tiene más de 60, casi el metro de espesor. Traer la tierra de diferentes partes era un camello. ¿Quién construyó la construcción? Empezó el padre Ciro Peláez y la terminó Monseñor Pedro Luis Álvarez Pero todo de cuenta que el diezmo, ¿qué? municipio, El municipio empanadas, donaciones del municipio, fiestas que se hicieron aquí para empezar a construir. Más los trabajos de madera. Estos dos de los lados son góticos, mientras que el central es de romano, ¿cierto? Y la iglesia en general es ecléctica, o sea que tiene diferentes estilos arquitectónicos que al mezclarse forman uno. Rosellones españoles, ¿cierto? Vitrales italianos, ¿cierto? Entonces cada uno... ¿Y a quién trajeron para que diseñara todo eso? El altar mayor lo diseñó Cachirula, que es de aquí de Caldas. Y los altares menores fueron ebanistas de Envigado. Cachirula también hizo las puertas, ¿cierto? Que conservan las llaves originales. Eso es una berraca ya decorada así. Muy bacana. Estamos, honorable presidente, en las terrazas de nuestra Catedral Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de que la iglesia es ecléctica, son los diferentes estilos arquitectónicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, observamos que aquí hay unas tinajas que son de estilo jónico, esto es vaciado en cemento y es decorativo. Y podemos observar las columnas, miren cómo terminan. El capitel en la parte superior de esta y la de arriba son diferentes fuera de la superior al lado del reloj. Entonces, cada una de las columnas habla de un estilo arquitectónico diferente y esas diferencias pequeñas que encontramos en la catedral la hace ser única. Las campanas originales que tenía la catedral eran un poco más grandes y fueron las campanas más grandes para la época del 40 fundidas en hierro del país y las hizo Grenfestein y Ángel y Hermanos, que es donde está ahora la locería colombiana. Hay una tradición, o hubo una tradición en el municipio, y era que las campanas eran donadas por las familias del municipio de Caldas. Y cuando murió doña Maruja Posada, ellos donaron una de las campanas con el nombre de doña Maruja, porque la otra campana, que era de una señorita Correa, ya estaba partida, ¿cierto? Entonces es una parte anecdótica de nuestro campanario. Interesante. Listo. ¿Qué queda arriba? Arriba vamos a ver el reloj, ¿sí? Que es un reloj inglés. Listo. Y tiene una formación... Mirémoslo por eso. Eso. ¿Tiene una formación? Sí, tiene una formación. Mire en la parte superior, aquí hay unas varillitas, ¿cierto? Entonces maneja con esas varillitas los relojes que están en cada una de las caras de la catedral, ¿cierto? Esta es la maquinaria y el péndulo del reloj, ya debe estar un poco en desuso, ¿cierto? Y palomas por toda parte. A ver, yo si aquí lo podemos... ¿Están en desuso? Está en desuso el reloj. No, este no está prendiendo. Listo. Aquí pueden ver todo el detalle del engranaje. Esto es muy bonito para que le den una mirada. Muy bacán. Y las campanas son las campanas del reloj. Estas se activaban cada vez que marcaba la hora. Por eso le digo que es desuso. Miren la parte interna de allí, era la varilla que venía hasta acá, por este otro ojo. Entonces el reloj manejaba las cuatro caras del reloj, ¿cierto? Manejaba las perillitas. Sería una interesante idea poder volver a recuperar el reloj, ¿cierto? Entonces mire que en la parte de allá superior, mira que va la varillita pegada a esa hendidura. Desde aquí lo ve, presidente, allá arriba,
¿cierto? Míralo ya. ¿Sí le ves la varillita ya metida? Esa es la que le falta a este aquí, ¿cierto? Claro. Y las campanas se activaban con el cuento del reloj. Por eso este martillo que se va acá se acciona con esto, ¿cierto? Ya, aquí va subiendo y baja. Entonces hasta que llegue esto iba tensionándose hasta que lo soltaba y nos marcaba la hora. ¡Pam! ¿Cierto? Sería interesante, me parece muy interesante recuperar el reloj. Eso sería un trabajo muy bonito. Son ladrillos muy antiguos de la época de finales del siglo XIX, principios del 30. Las formas que se hacen dentro de todo este material, miren la parte de la cúpula que está toda trabajada en lo mismo, que seguro tiene un revestimiento de cal y arcilla, y el trabajo que se hacía curvo con cada uno de los adoquines, ¿cierto? Entonces es un trabajo muy bonito y que no se conservó, pues no se cubrió con todo ese material. Que esta parte me parece muy interesante porque yo desde niño siempre veía eso y siempre me preguntaba quiénes están ahí, por qué ahí. Claro, presidente, muy interesante porque la cripta de la catedral llama mucho la atención, porque esta es la única catedral ya en Antioquia que conserva todavía esa cripta. Las otras iglesias han sacado sus restos a otras partes de la iglesia. Aquí, y esa es una pregunta muy bonita, están los primeros habitantes de nuestro municipio. En la parte de abajo vemos a Ulpiano Saldarriaga, que fue donde prestó su casa para que se creara la María Auxiliadora, ¿cierto? En este lado acá vemos a don Alejandro Klinker o Alejandro Klinker, debe estar por este lado, que fue uno de los fundadores de la locería colombiana. Eso, velo allí, sí, correcto. Entonces, esta cripta como tal todavía conserva los restos de esas personas y son de las familias de aquí, Correas, Posada, Ángel, ¿cierto? Que lo podemos ver. Hay una cripta muy interesante, es la tumba de Rosita, que Rosita, la que dice solamente Rosita, Rosita posiblemente era descendientes de esclavos, fue muy querida por las familias que se asentaron en el parque y le dieron la posibilidad de enterrarla dentro de la iglesia. Aquí hay una historia muy particular. Que cada una de las lápidas que ostentan estas tumbas es también parte del patrimonio local y podemos hablar de una parte histórica de estos personajes porque cada uno de ellos tuvo un papel importante dentro de nuestro territorio. Aquí en la catedral se conservaban hasta hace poco 3 casacas o 3 casullas, que eran unos ornamentos que utilizaban los sacerdotes y eran cosidos con metal. Entonces les cuento la anécdota. Una de ellas estaba muy elaborada, la otra muy simple y la última era muy pobre en elaboramiento de adornos, ¿cierto? Esos eran de color negro y se utilizaban para acompañar las ceremonias fúnebres. Entonces, la que era muy elaborada era para la gente que podía pagar mucho más por su entierro y el padre los acompañaba hasta el cementerio y allá los daba la bendición hasta en la bóveda, ¿cierto? La medio elaborada era para la gente de clase media y el padre los acompañaba hasta lo que es el carrusel, ¿sí? Y la que era muy simple era de la gente más pobre y el padre los acompañaba hasta la puerta de la iglesia. Afortunadamente la iglesia ha ido evolucionando y cambiando y ya esto no se da con esa discriminación económica. Entonces son parte de la historia de nuestra catedral Nuestra Señora de las Mercedes, sede de la diócesis de Caldas, que toma parte del suroeste antioqueño.